ocasión daré continuación al estudio. Estamos todavía en el capítulo 8, verso 11 del profeta Daniel. Estuvimos analizando la vez pasada a qué se refiere cuando habla del continuo sacrificio y cuando allí dice que la verdad del santuario ha sido pisoteada y el continuo sacrificio fue tirado por tierra. Hablamos allí sobre el continuo en el libro de Números en forma de repaso. Esto lo analizamos la vez pasada en el tema anterior. Y dice allí en el libro de Números, en el capítulo 28, dice lo siguiente: y les dirá: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día seréis ofrecido en holocausto continuo. Es decir, que hablamos que continuamente había que en la mañana y en la tarde ofrecer un cordero en propiciación o en ofrenda por el pecado. Cuando una persona cometía un pecado, debía ir o tenía que ir allí al sumo sacerdote, llevar un cordero, y ese cordero era sacrificado. Así que estamos hablando de ese sacrificio que se realizaba allí en el santuario del Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a descubrir ahora, o estamos descubriendo en el libro de Hebreo, que Cristo hizo un sacrificio y lo hizo de una vez y por todas. Un sacrificio para siempre. Dice en el libro, vamos entonces al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo, allí en los Hebreos, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, podían seguir ofreciendo allí, realizando su labor de sumos sacerdotes. Estamos repasando, esto ya lo habíamos hablado en el tema anterior. Dice el verso 24: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Indudablemente, aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que murió en nuestro favor. En la carta del apóstol Pablo, en los Hebreos, que estamos analizando, en el capítulo 3, el verso 1, dice: por lo cual, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así es que el apóstol y sumo sacerdote de nuestra salvación es Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Así que dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice en el verso 12 del capítulo 4: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres sino el nombre de Cristo Jesús. De manera que dice el capítulo 4, verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, tenemos un sumo sacerdote que subió a los cielos, intercede. Dice ahí en el verso 16. Vamos a leer el 15 también. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ya hemos hablado de este verso en temas anteriores. Así que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está el sacerdote? Podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar y alcanzar misericordia para el oportuno socorro a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que quiero que vaya analizando y tú mismo te lea esta maravillosa carta, que es cortita, lo que tiene son como creo que 13, 14 versículos, capítulos, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, para que descubra cosas maravillosas. Así, el capítulo 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumos sacerdotes, sino que se le dijo: tú eres sacerdote
según el orden de Melquisedec. Es decir, allí en el sacerdocio levítico Dios escogió al sacerdote. Aquí dice que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, sino que él se le dijo, tú eres sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Dice también el verso 6, el capítulo 5, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De manera que si tú analizas, te vas a dar cuenta que el linaje sumo sacerdotal, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero ahora se habla, en Hebreos, se habla de otro sumo sacerdote, de otro sacerdocio que viene del linaje de Melquisedec, que viene de la tribu de Aarón. Este Melquisedec lo vamos a estudiar un poco más en detalle en el capítulo 7, si quiere ve analizando, allí habla bastante de Melquisedec en el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los hebreos, la cual dice el capítulo 6, verso 19, la cual tenemos segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que repite, y el hecho de que se repita mucho este personaje Melquisedec es de vital importancia. Quiero dejar contigo lo que dice en Apocalipsis 5, 9 y 10. Así que quiero que quede claro que aquí cuando está hablando del continuo, se está refiriendo al continuo sacrificio que realiza nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, que el cuerno pequeño lo tiró por tierra, allí habla en Daniel 11, y lo pisoteó, porque lo esclizó, o lo anuló, podríamos decir, de la mente de los hombres aquí en la tierra. Hubo un sistema que sustituyó todo lo que tiene que ver con el sacerdocio de Cristo. Todo eso lo vamos a ir descubriendo en detalle poco a poco. Así que en el libro de Apocalipsis allí nos dice lo siguiente. Apocalipsis 5, 9. Allí dice en una situación o en un evento muy similar a lo que aparece en Daniel 7:3, donde allí habla del Hijo del Hombre. Aquí dice que cantaban un cántico nuevo diciendo, refiriéndose al Hijo del Hombre. Es el mismo personaje que se está dando gloria allí. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Espero ese día poder verte allí. Estamos viviendo en un mundo donde vemos como los desastres, ahora lo que está pasando, nuestros hermanos allí en Nicaragua, el Perú, y tantos desastres que hay a nivel mundial. Como esta epidemia cobrando tanta vida. Estamos viviendo en un mundo lleno de tribulación, pero muy pronto, te recuerdo las palabras que dice allí Daniel 7:25, que el reino será dado a los santos del Altísimo, y dice que allí ese reino donde no habrá muerte, donde no habrá más dolor, donde no habrá más huracanes, terremotos, no habrá violencia, epidemia. Pronto ese reino será dado a los santos del Altísimo. Y dice aquí que allí vamos a cantar de alegría. Y dice que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así que yo te pido, o yo deseo para ti en esta tarde, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones del cielo. Nos veremos la próxima
semana.